Empezar. Entonces, un autómata es un ente, un autómata digital es un ente que realiza una sola actividad y está diseñado para hacer una sola tarea en su generalidad. Puede haber autómatas que entonces su tarea sea el resolver instrucciones y entonces cuando resuelven instrucciones se convierten en un microcontrolador o un microprocesador, pero es básicamente eso. Entonces, habíamos dicho que un autómata es una máquina que realiza una tarea que parece que es una tarea animada o que está realizando alguna función que no necesariamente pertenece a una máquina. La diferencia que hemos mencionado entre un autómata y una máquina es, por ejemplo, una lavadora y una licuadora. La licuadora hace una sola función, que es moler, y depende de las entradas del usuario, o sea, del que está afuera, para seleccionar los distintos botones que le presiona la máquina. Un autómata, en cambio, realiza distintas tareas y cambia su funcionamiento acorde con lo que está pasando de manera interna con el autómata y lo que está pasando con el exterior del autómata. Por ejemplo, la lavadora tiene que activar una apertura de la llave de agua y va a cerrar la llave hasta que llegue a un cierto nivel. Luego va a venir el ciclo de lavado, donde lo va a dejar activo durante un periodo de tiempo. Y el ciclo de lavado además va cambiando acorde con la carga de ropa que tiene y acorde con el ciclo que está programado. Y acorde también con lo que suceda con la tapa o con el usuario que está en el exterior, es decir, cambia su funcionamiento. Entonces, un autómata necesita, por lo tanto, entradas del exterior, ya sea botones o sensores, necesita además evaluar el estado actual del sistema para saber qué es lo que tiene que hacer y además ofrece salidas e interacción con el usuario final. La lavadora tiene un display y sin el display no podemos trabajar. La computadora tiene un display y sin la interfaz de comunicación con la computadora no podemos trabajar y no podemos cambiar las entradas que tenemos del sistema. Por lo tanto, necesita también sensores que evalúan las cosas como están dentro del sistema y los sensores pueden ser digitales o analógicos. Digitales que son botones simplemente o activaciones o no y sensores analógicos que están tomando lecturas de alguna medición y pasándola a los sistemas. ¿Sí? Un autómata entonces en su conjunto general resuelve un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos. Sea lo que sea, eso es un algoritmo. Una serie de pasos que ejecuten una tarea y que sirvan para hacer una tarea en su totalidad. Por ejemplo, la multiplicación, o por ejemplo, la suma, o por ejemplo, cualquier tarea que nosotros tengamos lleva una serie de pasos y esos pasos es el algoritmo. Y un algoritmo, en su forma más gráfica de hacerlo, se compone de dos tipos de bloques. El bloque de tarea y el bloque de decisión. ¿Sí? En el bloque de tarea tengo solamente una entrada y tiene solamente una salida. O sea, es un paso que está entrando de una parte, bueno, puede tener varias entradas o puede venir de distintos bloques, pero solamente tiene una sola salida. Solamente puede ir a otra parte o hacer otra tarea. No puede haber varias salidas de este bloque. En el bloque de decisión puede haber varias entradas y hay dos salidas únicamente, que dependen de una variable que se conoce acá como la variable de decisión. Dependiendo del valor de A, si es falso o verdadero, tomará una u otra de las salidas que están colocadas por acá. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, un algoritmo lo que hago es partirlo en estos bloques que tengo por acá.
Y puede ser un algoritmo muy sencillo, puede ser un algoritmo muy complejo. Y cuando son algoritmos complejos, lo que hago es partirlo en algoritmos que son más pequeños, que se resuelven de manera funcional, y la conjunción de todos esos algoritmos formarán el algoritmo más complejo. Lo mismo que se hace en programación, y lo que hago es modularizar las cosas. Hago cosas que son sencillas, luego esas cosas sencillas las paso a cosas que son más complejas. ¿Sí? Y como ejemplo de un algoritmo o de una máquina algorítmica, estamos viendo el problema de mi botón, de mi bounce que genero cuando genero un botonazo en un circuito que tiene un push button que está colocado ahí. Entonces, cuando yo coloco un push button, lo que va a pasar con esta parte es que va a ser una serie de subidas y bajadas del botón, y si lo dejo presionado, va a terminar en la parte alta. Y lo que les ponía de tarea que hay que hacer para la siguiente práctica es lograr que haya una máquina que sea capaz de activar el botón hasta que haya soltado el usuario el botón que estoy colocando. Piensen en el push button que yo tengo acá. Tengo un push button aquí, que es aquí. Alguien coloca por aquí su dedo, lo presiona, y cuando lo activa está primero en un estado de 0. Cuando lo presiona está en un estado de 1, que hace todo esto, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo deja en la parte de arriba, y después cuando lo suelta vuelve a suceder esta secuencia de cambios que suceden con el botón. ¿Sí? Por eso ese es el bounce, eso es el rebote del botón. Y lo que debe hacer mi sistema es que el estado que tengo en mi botón está en un estado de bajo, que es todo este tiempo, y después debe cambiar al estado de 1 y mantenerse en ese 1 pese a lo que pase con las condiciones del botón. ¿Sale? Estos bloques que están acá, estos bloques de bounce, de rebote, no necesariamente van a suceder con los flancos del reloj, del flip-flop que está con mi tarjeta, porque son rebotes que no tengo control sobre la duración de estos, ni de cuántos hay. Simplemente están ocurriendo. Y la forma más fácil de quitar un bounce o un rebote del botón es contar un cierto tiempo, y después de este tiempo, que le voy a poner delta t, decir que ya va a estar estable mi señal, sin usar elementos externos como pudiera ser un capacitor y una resistencia para tratar de minorar estos rebotes. Simplemente lo voy a hacer por tiempo. Pero lo que tengo que ver es esta parte y hacer un algoritmo que sea capaz de detectar estas cosas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es partir de que el botón, sea como sea, y como estoy haciendo un botón que solamente se active cuando el usuario suelta el botón, es que siempre parte de un valor de 0. ¿Sí? Siempre tengo un valor de 0 en mi botón. O sea, el botón que estoy colocando acá siempre empieza en 0. Cuando sucede el primer cambio del botón, sea lo que sea, sea el primer rebote, entonces tengo que cambiar de estado. Cambiar de estado de la interpretación de la máquina, no cambiar de estado del botón. Debo dejar correr un tiempo, y después de un cierto tiempo evaluar si el botón que es este sigue estando en el valor de 0 o sigue estando en el valor de 1. Si está en el valor de 1, entonces asumiré que el botón está presionado, y si está en el estado de 0, que fue demasiado largo, el sujeto hizo esto, ya estará en el estado 0, entonces ya terminó la acción y tengo que cambiar la bandera del botón que está acá. ¿Sí? Entonces, mi máquina, o mi nivel, o mi controlador de cosas, necesita forzosamente una entrada, que es el botón, que le voy a llamar BTN. Necesitará forzosamente un reloj, porque es lo que siempre necesito, y necesitará una salida, que es el LED, que se activa o se desactiva con esta situación que estoy haciendo. Hasta ahorita es todo lo que necesito. ¿De acuerdo? Adentro de esta máquina existen muchas cosas, que son las que hacen que se ejecute toda esta tarea. ¿Sí? Y para eso necesito plantear un algoritmo de cómo resolver esta parte. Entonces, lo primero que hago es, tengo aquí un estado, que es un estado donde no estoy haciendo absolutamente nada, y lo único que hago es esperar una decisión
del exterior, que es el BTN. Si el BTN, o sea, la posición del botón está en 0, no hago nada. La máquina está a la expectativa, entonces la máquina ahorita nada más estará esperando a que alguien que está en el exterior presione este botón. Una vez que el botón está presionado, entonces lo que voy a hacer es inicializar un contador, porque la única manera que tengo de digitalmente de contar el tiempo es arrancando un contador. ¿Sí? Eso, voy a arrancar el contador. Y después de eso, tendría que esperar, y aquí viene la depuración de los estados, tendría que esperar a que hay un overtime, o sea, la cuenta se acabó, y cuando la cuenta se haya acabado, lo que tendría que yo esperar es que el botón ahorita debería estar en 0. Es la secuencia que estoy teniendo acá. O sea, el botón, nadie lo ha presionado, lo va a presionar alguien, que es esta parte. Arranco el contador, espero que pase todo este tiempo. Espero que pase todo el tiempo. Una vez que terminó el tiempo que le estoy dando para esperar, entonces debo esperar a que el botón esté en 0. Si el botón está en 1, ¿qué debe pasar? Debo seguir esperando hasta que el botón esté otra vez en 0. Entonces tendría que regresar a esta parte y seguir esperando. Tengo que esperar hasta que el botón cambie de estado, que es esta parte. Si el botón ya cambia de estado, o sea, si aquí el botón sigue estando en 1 y el botón ahora está en 0, ahora sí hago el toggle, o sea, el cambio de la variable que hace la máquina y regreso a esperar. ¿Sí? Suena como el algoritmo que debo hacer, o sea, como los pasos que tengo que seguir. Estoy esperando a que el botón cambie de estado, el botón cambia de estado, no importa este rebote, porque en realidad el rebote no me importa, nada más lo voy a dejar pasar. Espero a que cambie de estado, arranco el contador, espero a que pase el tiempo, que es lo que estoy diciendo este algoritmo. Una vez que pasó el tiempo, evalúo otra vez el estado del botón, y si el botón ya está en 0, simplemente acciono el toggle y cambio el estado del LED. Y vuelvo a esperar. Vuelvo a esperar a que otra vez alguien haga el cambio del botón, ¿no? Entonces, alguien otra vez presiona el botón, pasa todo este tiempo, espero el tiempo que sea suficiente y vuelvo a esperar a que suelte el botón. Si el botón está en 1, o sea, si el botón está presionado, esta variable va a estar en 1. Y aquí ya no me importa el tiempo de rebote, porque no lo voy a estar evaluando. Simplemente alguien soltó el botón y entonces supongo que no lo va a volver a presionar algún tiempo lo que sea suficientemente necesario para poder accionarlo. Y se acabó. Este es el algoritmo que debe seguir mi máquina, que yo supongo que ya es el algoritmo que debe seguir mi máquina. Aunque está en un lenguaje que no es necesariamente el lenguaje de una máquina. Porque las máquinas se activan con señales y entonces tengo que traducir esto a señales y hacer una corrección sobre los estados de la máquina. ¿Sí? Este es el algoritmo básico que voy a estar manejando. ¿Sale? Entonces lo voy a colocar de una manera un poco más amigable acá, en forma vertical, para que sea un poco más amena esta parte. Primera cosa que no puedo hacer. ¿De acuerdo a lo que me dice este diagrama? En este bloque, o este cuadro de decisión, está así. O sea, si el overtime no ha sucedido, aquí ya sucedió, aquí no ha sucedido, debe estar prendido el contador. ¿Sí? Pero lo primero que no puedo hacer para una máquina de estados algorítmica es que no pueden existir ciclos que regresen a la misma evaluación de una decisión. Necesito, si la máquina tiene que estar pausada, deben regresar a un estado. No pueden estar aquí esperando a que esto pase. Deben regresar a un estado. ¿Sí?
Si no está el estado, entonces debo generar un estado que no haga nada. Pero las máquinas de estado algorítmicas, lo que deben suceder es que los cambios de estado suceden con los cambios del reloj principal. Y existe un reloj principal de la máquina. En el caso de la Arctic 7, o sea, de la Nexus que tenemos, existe un reloj de 100 MHz. Y cada estado de la máquina ocurre en un periodo de 10 nanosegundos. Todo eso ocurre. Y se acuerdan, las reglas para trabajar con unas máquinas como estas es que todos los flip-flops, todos los estados deben ser síncronos y deben ocurrir con el mismo reloj de la máquina, y todos estos bloques que están acá formarán un estado, y todos estos estados deben estar sincronizados con ese reloj de 100 MHz que tenemos para este artefacto que estamos manejando. Entonces, no puedo tener un estado aquí donde no llego a ninguna parte, y debo estar evaluando esta parte o esta parte del overtime que está acá. Entonces, antes de ir a esa parte, lo que debo colocar aquí es un estado que está vacío, evalúo una señal que es el overtime y regreso. ¿Sí? Una vez que está el overtime, mientras no haya ocurrido esta bandera, que es una bandera, entonces paso al botón, esto sí lo puedo conectar acá, BTN, y como aquí tengo otra vez un estado donde regreso a esta parte vacío, necesitaría otro estado a dónde pasar mientras eso no haya pasado. O sea, mientras alguien no haya cambiado el valor del botón, yo debo seguir esperando que eso siga ocurriendo. Entonces, lo mando a un estado vacío, que es este, el botón está en 1, y de aquí regresaré a esta parte. Y cuando el botón ya está en el valor de 0, cambio al estado que le llame toggle, que es el cambio del valor, y de aquí regresaré entonces al botón principal, que es el botón de espera. ¿Sí? Todo hasta acá creo que es más o menos claro, ¿no? Ahora, todo lo que está en un rombo, que es BTN, OT y BTN, son señales que van a ingresar o de afuera o de la propia máquina que va a estar haciendo las cosas. ¿Sí? Y entonces, con esta perspectiva ya puedo decirles que necesito, por lo tanto, construir dos máquinas que son distintas. Una es la unidad de control. La unidad de control lo que hace es tomar el algoritmo y fluir por los pasos del algoritmo. Y tengo otra cosa que se llama la unidad de datos, que se encarga de ejecutar las funciones que están involucradas en el mecanismo que está acá. Es decir, la unidad de datos controla la activación de los servomotores, la activación de los contadores, la activación de las memorias, la activación de todo lo que tiene que ver con la ejecución formal del algoritmo que estoy haciendo acá. Esto también le conocen como el datapad. O visto de otra manera, este es el cerebro y estos son los músculos del cuerpo, lo que ejecuta las cosas que realmente están pasando, lo que ejecuta que haya movimiento, lo que ejecuta que se prendan, que se activen, que huela la comunicación, que haya todo, es lo que está acá. Y entonces existen caminos de comunicación de las señales que van a activar a las unidades de datos, y la información que da la unidad de datos tiene que regresar a la unidad de control. Por ejemplo, esta que es la señal de overflow o de sobretiempo. ¿Cómo sé que ya terminó de hacer su conteo el contador?
solamente mediante una señal que va a ser binaria. Todas las dos máquinas tienen entonces un reloj, porque tanto esta como esta son unidades secuenciales que están controladas por la misma señal de reloj. No pueden tener señales diferentes. Tienen que ser la misma señal de reloj, y entonces están conectadas este con este, y aquí hay un CLK. La unidad de control además necesita otra señal importante, que es la señal de reset, que lo que hará es llevar a la máquina al estado inicial. Sea donde esté la máquina, si la máquina se traba esperando por acá, porque aquí tengo ciclos donde la máquina puede estar trabada. ¿Qué pasa si no ocurre esto? Si se desconecta, por ejemplo, la señal de sobreflujo de tiempo, nunca va a llegar la señal, entonces se va a quedar acá. Entonces debo poder sacarla de ese lugar. Para eso sirve la señal de reset. Y la señal de reset es la única señal que es asíncrona al funcionamiento de la máquina, que es activada por un ente externo, que es el usuario. ¿Sí? Pero todas las demás señales deben ser dadas por esta máquina que está acá. Y esta, al igual que todas las anteriores, puede tener señales que ingresan del usuario por la parte exterior y cambiar también el funcionamiento dado el usuario que está en un ente superior. Por ejemplo, este propio botón, BTN, que es el que está acá. BTN es una señal externa que está dando el usuario y que no controla necesariamente el funcionamiento del contador, sino más bien controla el funcionamiento del flujo de información que tengo por acá. ¿Sí? La unidad de control, entonces, es una unidad secuencial que es una máquina de Mili, literalmente, donde todas las máquinas de Mili tienen tres componentes, que es el flip-flop que almacena el estado en donde estoy parado. Tengo además una lógica de estado siguiente y tengo además una lógica de salida. Esas son todas las unidades de control, tienen exactamente la misma arquitectura, que es una unidad de Mili. Y este, que es el estado actual, se conecta con este se conecta con este se conecta al flip-flop, y aquí tengo entonces el reloj, y aquí tengo además el reset. Y necesito la entrada del usuario. Esta es la unidad de control. Y la unidad de control lo que hace es decirme en qué estado estoy, que es el estado actual, a qué estado iré, que es el estado siguiente, dependiendo de las variables que están entrando por parte del usuario y de las señales que están viniendo por parte de la unidad de datos, o los flags, que también le llaman en algunos lugares. Las banderas que están en el propio microcontrolador, o las banderas que vienen de la máquina que está por ahí. ¿Sí? Y para ello necesito entonces construir una máquina de estados como es esta. Y lo primero que tengo que hacer para construir una máquina de estados es ponerle nombre a los estados. Entonces, te voy a poner nombres a los estados y con eso damos una pausa, porque ya los veo que están casi en la dimensión jamón. Este es el estado que se llama busy. Este es el estado que se llama init. Este es el estado que se llama, perdón, este es el estado start. Este es el estado wait. Este es el estado wait btn. Y este es el estado toggle. Toggle de cambiar. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer ahorita es el diseño de la máquina que puede cambiar por estos estados. Y junto con ello, el diseño de la unidad de datos que permite hacer el cambio de estos estados.
Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que a cada uno de estos estados le voy a poner un nombre. Anteriormente, a cada uno de los estados se le codificaba un número. Por decir, si tengo 1, 2, 3, 4, 5 estados, necesitaba por lo menos 3 bits para poder hacer la codificación de cada uno de estos estados. En el FPGA no tengo que hacer esa codificación. La codificación la hace solo el FPGA, pero sí me interesa entonces tener un nombre que identifique a cada uno de los estados y convertir a mi máquina de estados algorítmica en una máquina de estados convencional que me indica cuáles son las secuencias de estados que tengo de acuerdo al diagrama de flujo que tengo en mi código. Del estado de start voy a pasar al estado de init o al estado de start otra vez, dependiendo de la variable que se llama btn. Del estado init paso siempre al estado wait. Del estado wait puedo pasar al estado wait o al estado wait btn o al estado toggle, dependiendo de los valores que tenga en las variables overtime y btn. Del estado wait btn puedo pasar o al estado toggle o al estado wait btn, dependiendo del valor del botón. Y finalmente del estado toggle siempre voy a pasar al estado start que está colocado ahí. Entonces, para construir primero lo que decía que es la unidad de control, lo que necesito es la descripción de los estados, la descripción de las banderas y el estado siguiente al que voy a llegar. Y para eso entonces construyo literalmente una tabla de transición de estados, como si fuera una tabla de verdad. Una tabla de tal manera que yo tengo aquí el valor del estado actual. Luego necesito cuáles son las variables que gobiernan el flujo de los estados. Y en este caso es btn y overtime. Nada más. Porque son todas las variables que están dentro de los bloques de decisión. Y aunque aquí tengo dos bloques de decisión que están en distintas partes del algoritmo, se gobiernan por exactamente la misma variable. Aquí tengo otra que es overtime. Esta overtime me la va a dar la unidad de datos. Esta btn me la está dando el usuario. Y finalmente, esto es lo que son las entradas, como si fuera tabla de verdad combinacional. Tengo ahora el estado siguiente, que es la lógica de estado siguiente que voy a tomar en cuenta. Y lo que no, todavía no. Acuérdense que el primer paso de lo que estamos haciendo ahorita es construir esta máquina que es capaz de viajar entre los estados. Me falta la otra parte que es construir el músculo de la máquina. Entonces estoy nada más construyendo el cerebro que puede viajar por todos estos estados. Y además, todo, como es proceso de diseño, todo proceso va a ser iterativo. Voy a construir la máquina que es el músculo, la máquina de datos, y después tendré que revisar si está bien todo e iterar para mejorar el diseño si es que fuera necesario. Pero lo que necesito aquí es describir todos los estados. Y lo primero es saber cuántos estados tengo. Entonces, literalmente los listo. Es el estado de, de start, que es mi primer estado, init, que es otro estado, wait btn y toggle. Los estados tienen una razón de ser. En los estados, en cada estado lo que voy a hacer es decirle a la máquina de datos que realice una función. Y realizar una función en una máquina de estados va a ser activar el flip-flop que corresponde a esa parte. Ahorita vemos lo que voy a hacer en cada uno de los estados. Pero son todos los estados que necesito, son 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que voy a hacer en esta tabla primero es hacer el mapeo de cambios de estados. Entonces, estoy en el estado start y el estado start depende de la variable btn para saber el estado siguiente. Si btn está en 0, ¿a dónde tengo que ir? Aquí es 0, aquí es 1, ¿no? Entonces, si estado actual es start y el valor de btn está en 0,
El estado siguiente es start. Si el estado actual es start y la bandera BTN está en 1, el estado siguiente es init. Y ya son todos los caminos que tengo de ese estado. Y por lo tanto, la variable overtime no me importa. Y son todos los cambios que hago para ese primer estado. El siguiente, init. ¿Dependo de alguna variable? No. Entonces, no importa, el estado siguiente va a ser wait. Se acabó. Ahora parto del estado wait y del estado wait dependo de overtime. Y aquí tengo un orden de predilección o orden de prevalencia. Si overtime está en 0, voy a wait. Pero si overtime está en 1, dependo de la siguiente variable para calcular el estado siguiente. Entonces, primero describo cuando el botón está en 0, perdón, este es overtime. Cuando este está en 0, aquí no importa cuánto vale BTN, el estado siguiente va a ser wait. Si aquí está en 1, entonces ahora sí importa el valor de BTN. Si está en 1 y este está en 0, entonces iré a toggle. Y si este está en 1 y este está en 1, entonces voy a wait BTN. Y es toda la descripción de estados que tengo. Acá puedo ir a 3 posibles estados viajando a través de los bloques de decisión. Acuérdense que los bloques de decisión no son estados, solamente me determinan el camino. Es como si alguien pusiera en las películas viejas las manijas para el tren, que va seleccionando la dirección del tren. Es el mismo funcionamiento que está acá. El valor de las banderas me direccionará hacia los siguientes posibles estados. Y de wait tengo 3, una va para acá, una va para acá y otra va para acá. De init solo tengo una, va para acá. De start tengo 2, o va para acá o va para acá. Y si se fijan, en esas partes que tenemos acá de la decisión, como todas estas dependen del valor de BTN y BTN solamente puede tener 2 valores, tengo 2 posibles estados. Init no depende de las variables anexas, entonces simplemente va a otro estado. Y aquí tengo 4 posibles estados, porque tengo 4 posibles valores de la variable. Cuando es 0 y 0, cuando es 0 y 1, llevarán al mismo estado. Cuando es 1 y 0 y cuando es 1 y 1, llevan este otro estado. Y solo me falta describir entonces la última transición de estados, que es de wait BTN como estado inicial. Bueno, faltan 2. De wait BTN dependo única y exclusivamente del valor de BTN. Entonces, si BTN es 1, regreso al mismo estado, wait BTN. Y si este es 0, no importa, voy a toggle. Y el siguiente es de toggle. Iré a start. Y es la máquina que describe todos los estados, ¿no? Es la máquina que viaja a través de todos los posibles estados. Esta es una máquina de Mili, donde el cálculo del estado siguiente, que es este, depende de 3 variables que son el estado actual, el valor del botón de BTN y el valor de overtime, que está acá. Pero es una máquina de Mili, tal cual. ¿Sí? Y entonces puedo describir los valores de los estados que tengo posiblemente funcionando por acá. ¿Sale?
Ahora, lo que me hace falta ahorita, y después vemos cómo se implementa esto ya en el vivido, lo que me hace falta es cómo voy a hacerle o qué necesito, además de la máquina que es esta, que ya describió todos los estados, la máquina que controla a los músculos de esta parte que está acá. ¿Qué es lo que necesito? Lo que decía es necesito dejar pasar el tiempo. Y la forma en la cual yo debo dejar pasar el tiempo en una máquina es con un contador. Un contador que cuente 100 milisegundos o el valor que sea. Y eso ya sabemos hacerlo. ¿Cómo puedo dejar pasar 100 milisegundos en una máquina? Prendo el contador y lo comparo hasta el valor de la cuenta máxima que debe llegar. Y una vez que llega ese valor de cuenta máxima, le envío la información de esa cuenta máxima a la unidad de control y la unidad de control leerá esa señal y cambiará de estado. ¿Sí? ¿Qué más necesito acá? Podría poner esta parte de toggle en la unidad de músculo, porque lo que va a hacer esta señal es simplemente cambiar el valor, que es prender el LED. ¿Qué necesito para generar un flip-flop que genere un toggle? ¿Un qué? Un inversor de un bit, ¿no? ¿Sí? Entonces, son todos los elementos que corresponden al músculo de esta máquina. Un contador y un flip-flop en versión toggle para hacerlo. ¿Sí? Entonces, déjenme colocarlo por acá. ¿Mm? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué hablas? No. ¿Sumux? Hicimos contadores de cuenta ascendente para la práctica pasada. ¿Sí? Los contadores más eficientes son los de conteo descendente. Porque es más fácil comparar que un número sea cero a que un número llegue a ser otro número. Porque y tiene la misma lógica. Yo cuento de 0 a 15, me voy a tardar lo mismo en contar de 0 a 15 que contar de 15 a 0. Pero la comparación es más fácil, porque un contador o un evaluador de que algo sea menor o igual que 0 es un maxi término. Todos en 0, todos los bits en 0, y si todos son 0, invierto esa señal y ya tengo el valor que necesito. ¿Sí? Entonces, este es un contador, literalmente. Un contador que además tiene carga paralela. Perdón. ¿Qué pasa si este multiplexor está seleccionado la entrada 0? Lo que va a hacer es ir decrementando. Decrementará, decrementará, decrementará y decrementará. ¿Qué pasa cuando este contador o cuando el bit de selección de este contador está en 1? Cargará la palabra que está aquí como max, la va a cargar en el flip-flop y cuando cambie la señal esta al valor de 0, empezará a hacer su descenso. ¿Sí?
Todo flip-flop tiene además la señal de enable o la señal de reset, que en este caso no es tan necesaria, la última, la señal de reset. ¿Sí? Porque es un contador de carga paralelo. Pero entonces ya tengo aquí mi cuenta. Y esta señal que está acá, ese anticipo, es el overtime. Y fíjense lo que voy a hacer con mi diagrama. Este es el que necesito acá. ¿Qué debe pasar cuando la máquina de control está en el estado de init? La señal esta, que es la de selección de carga, se debe cambiar al valor de 1 y eso cargará en este flip-flop el valor de esta palabra. Y en el estado de wait, esta señal que estaba en 1 cambia el valor de 0. Y entonces en wait lo que va a estar pasando es que cada vez que pase un flanco de reloj, va a decrementar en 1. Y va a decrementar en 1. Y decrementará y decrementará y decrementará hasta el valor de cuenta máxima. Y mientras el valor de cuenta máxima que está acá, o el valor de cuenta no sea 0, esta señal va a estar apagada. Y por lo tanto, esta máquina va a seguir en este estado. Y estará haciendo esto, y estará haciendo esto, y estará haciendo esto, y esto, hasta que esta señal esté en 1. En ese momento en el cual esta señal está en 1, entonces la máquina detectará que ya no debe hacer ese cambio y va a avanzar en la parte de control hacia el siguiente estado que depende ahora también del valor del botón. ¿Sí? Es todo mi músculo, casi todo mi músculo para esta máquina que tengo acá. La otra parte que me hace falta es la parte del toggle, que es esta que está aquí. Y el toggle es algo como un flip-flop de un solo bit, porque si no, ¿cómo mantengo las cosas? Lo coloco por acá, lo pongo en un multiplexor, digo en un negador, y controlo su señal de enable. ¿Qué pasa si hay un flanco y no hay enable? El flip-flop no carga valores. Pero si hay una señal de enable y además hay un flanco, entonces el flip-flop lo que va a hacer es actualizar su valor y cambiar la salida de este LED. Y entonces aquí tengo el valor del LED que está colocado acá. Son todos mis músculos que tengo acá. Pero todos estos músculos que están acá están controlados por distintas señales. ¿Cuáles son las señales que realmente me importan para controlar a los músculos que tengo acá? Los relojes no son una señal y no puedo tocarlos. Los relojes van amarrados al mismo reloj y este reloj es el mismo reloj de la máquina de estados de unidad de control. Entonces, esos no los toco. ¿Sale? Lo que sí puedo tocar en el caso de la unidad de datos son las habilitaciones, los multiplexores y los resets. Ahora sí puedo controlar los resets, porque no los voy a controlar de manera manual, los va a controlar la unidad de control y los va a colocar en el momento que sea preciso colocar el reset. Y van a durar durante todo un flanco de reloj esa parte. Entonces, ¿cuáles son las señales de esta máquina que me interesa controlar y ligarlas con esta parte o con esta máquina que está acá? Déjenme hacer un poco de ruido. Para que se grabe en el video de YouTube. Obviamente, está saliendo hasta el moco. ¿Sale? Entonces, esta máquina, que es mi unidad de datos, tiene una salida que esta va a ir a dar como camino a la unidad de control, porque es la señal que está gobernando esta parte. Y de las señales que están acá, esta que se llama selector de MUX, tiene que dármela la unidad de control. ¿Sí? El enable del contador también me lo tiene que dar la unidad de control. Y el enable del toggle también me lo da la unidad de control.
Del reset, de hecho, no los necesito acá porque estoy haciendo un contador de carga paralela. Acá. O sea, le estoy diciendo, en el momento en que tú tienes un selector de multiplexor en 1 y además te doy la señal de enable, te vas a cargar con este valor. Y en los resets realmente no lo estoy ocupando aquí. Pero entonces, como no los estoy ocupando y como los necesito, pues amarro todos los resets al mismo punto, que es el reset de la unidad central, la unidad de control, para que todos vayan al mismo punto. Nada más por necesidad de tener, como son entradas, tengo que colocarlas en un valor. O bien los coloco todos en 0, pero lo ideal es que sean todos al mismo punto. Entonces mi unidad de datos, que es esta, ya la puedo definir como una entidad superior que tiene como entradas enable del contador de CNT, selector del CNT, del selector del contador, enable toggle, obviamente reloj, obviamente los resets, porque es una unidad secuencial completa, dado que tengo dos flip-flops que están almacenando esta parte. Y si me pongo muy exquisito, y para poder gobernar mejor el sistema, puedo colocar como entrada el valor de max. Este es un bit, este es un bit, este es un bit, y este es un bus. O definirlo adentro de la máquina. Realmente ahí es decisión del diseñador si lo quiere tener ya amarrado dentro de la máquina o poderlo cambiar por afuera. Pero eso es decisión de cada uno de ustedes. Y las salidas de toda esta máquina son overtime, que va para acá, y es LED, que es la unidad de lógica de salida. Y ya están todas. El reloj es el reloj de la misma máquina. El reset es el reset de la misma máquina. Y entonces ya tengo una máquina que está controlada por la propia unidad de control y que su gobierno o la transición de los estados está dada en la otra parte por la unidad de datos. Y entonces ya puedo bosquejar cómo se tiene que ver al final mi unidad final. Entonces, voy otra vez para acá. Y necesito hacer, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 4. Regresar a mi diagrama de algoritmos, y más que diagrama de algoritmos, necesito a los estados. Estado actual, y tengo el valor de start, init, wait, btn y todo. Para regresar a esta parte. Esta es la lógica de estado siguiente. Me falta la lógica de salida de esa máquina, que es la unidad de control. ¿Sí? Entonces, la lógica de salida, que es esta, que está acá, lo que va a hacer es gobernar sobre la unidad de datos. Y para eso necesito también a este amigo, necesito a este otro amigo. ¿Qué debe suceder con el valor de los estados durante el estado de start? O sea, con los valores de estas variables. Y por eso necesitamos primero que identificamos cómo sucede esto y cómo el comportamiento de las variables que gobiernan sobre las máquinas cambia su forma de ser. Entonces, en el estado de wait, ¿qué debería pasar con esta máquina? ¿Debe contar? ¿O da lo mismo que cuente o no da lo mismo que cuente? En el de start primero, en el de start. Da igual que cuente o da igual que no cuente, ¿no? ¿Cuántas palabras o cuántas son las señales de entrada a esta máquina que dependen de la unidad de control? Solamente tenemos 3. Porque estas 3 unidades, estas 3 bits que están acá, son dadas por la unidad de control. Y entonces, esta tabla que estoy por hacer acá, debe ser el gobierno de esas 3 señales. Y tengo acá enable contador,
Tengo en el selector de contador y tengo enable del toggle. Y aquí sí importa mucho lo que haga con esta parte. ¿Qué pasa si pongo enable de contador en 0? ¿Qué pasa si selector lo coloco en 0? ¿Y qué pasa si enable de toggle lo coloco en 0? No hace nada, ¿no? Y es justamente lo que quiero. En este estado de start, quiero que no haga nada. ¿Sí? Entonces, lo pongo en 0, lo pongo en 0, lo pongo en 0. Perdón, aquí me salté una línea, pero es para el valor de start, que está aquí. Luego el estado de init, luego el estado de wait, luego el estado de wait botón, luego el estado de toggle. Para tener un orden, ¿no? ¿Qué debe pasar en init? Cambio el mux y cambio el enable count, ¿no? O sea, esta señal que está acá tiene que estar en 1, esta señal que está acá tiene que estar en 1 y esta señal que está acá tiene que estar en 0. De hecho, enable toggle es fácil, es acá. Todo lo demás debe valer 0, ¿no? Porque si cambio en algún lugar ese valor de enable toggle, entonces ya me fregué y va a cambiar ese botón, ¿no? ¿Qué debo hacer en wait? Entonces el enable contador va a estar en 1, pero el bit de selección tiene que estar en 0. Porque cuando está en 0, lo que está haciendo es ir reduciendo el valor de la cuenta. Por eso tiene que tener esos dos valores. ¿Qué debe pasar en el estado de esperar el botón? Desactivo el count, desactivo el cell, que de hecho el cell no tiene mucha función si el otro no está en cell, en 1, ¿eh? O sea, aquí da lo mismo el valor en el que esté, como aquí también da lo mismo en el valor en el que esté. Porque si esta señal está en 0, no importa lo que coloque en el multiplexor, no se va a cargar. Así es. Pero aquí ya está entonces la lógica de salida de mi control. Y esta entonces, este mapa, ¿dónde está mi hoja? Con este mapa y con este mapa forma la unidad de control. ¿Sí? Estas tres, y entonces tengo tres máquinas. Tres máquinas entre comillas, porque toda unidad de control se forma de las tres unidades que ya conocen. La lógica de estado siguiente, la lógica de salida, que es la que está acá, y un flip-flop que almacena el estado actual de mi máquina. Eso es todo lo que tienen todas las unidades de control. Lo que cambian acá es que la lógica de salida, a diferencia de lo que pasaba con las otras máquinas, no va directamente a la salida del usuario, sino esto va a la unidad de datos. Va a controlar las señales de la unidad de datos que van a hacer que el funcionamiento de la unidad de datos cambie de acorde con el estado actual que está gobernando el algoritmo. Y a esta unidad entran entonces las señales del usuario o externas que van a cambiar el estado siguiente de mi máquina. Y entonces, para que no se aburran ahorita, ya no les duela tanto la cabeza, hay que hacer esa máquina. ¿Vale?